Hola queridos estudiantes, como siempre, deseándoles que ustedes se encuentren con buena salud y que sus familias también estén y gocen de una muy buena salud. Ya enviamos desde la semana pasada las notas del segundo corte. Estuvieron muy bien, esas notas reflejaron el esfuerzo de ustedes al realizar los talleres. Algunos pues obtuvieron una nota un poquito más baja, que les afectó la mala ortografía en algunas partes de los talleres, la forma de citar. Algunos pues tienen deficiencias en la forma de citar. Algunos también olvidaron colocar el acápite de la bibliografía, pero en general las notas estuvieron muy buenas. Yo me atrevo a decir que todas estuvieron muy buenas, que se notó el esfuerzo y por eso nuevamente los felicito. Mañana, 30 de abril, se abre el sistema, entonces yo estaré subiendo las notas. Por si hay algún error, por favor, díganmelo antes de que se cierre el sistema. Si es posible, mañana 30, entre el 30 y el 31, por favor, escríbanle a los representantes de curso alguna inconsistencia. Yo me puedo equivocar al digitar las notas y con eso yo tengo tiempo para hacer la corrección respectiva de la calificación en el sistema. Porque cuando el sistema se cierra, pues ya es más difícil. Entonces les pido ese favor que estén muy pendientes de verificar su nota del segundo parcial ahí en el sistema de la universidad. Vamos a sacar la nota final y para ello vamos a utilizar la misma metodología que empleamos para sacar la nota del segundo corte. La nota final la sacaremos y ustedes deberán de enviarme un solo taller, que es el taller de la novación, con las mismas características, de la misma forma que presentaron los talleres anteriores, con las mismas personas, la misma pareja que se hizo para desarrollar los talleres, lo hagan. Entonces deberán entregarlo a más tardar de hoy en 8. Entonces de hoy en 8 lo envían al mismo correo, yo lo estaré anotando aquí en la descripción de este video, recordándoles al correo donde deberán enviarlo y sacaremos esa nota final. Espero también que esos trabajos sean muy buenos, hay que seguir para adelante, obtener una buena calificación de esa nota final para cerrar con broche de oro el semestre. Dicho esto, vamos entonces a abordar uno de los últimos temas que nos quedan del modo de extinguir las obligaciones. El tema que vamos a ver hoy es el denominado la imposibilidad de la ejecución, o también, como se conoce en una buena parte de los autores de la doctrina, como la llamada imposibilidad sobrevenida. ¿En qué consiste o cuál es la noción que podemos obtener de esta imposibilidad sobrevenida o imposibilidad de la ejecución de la obligación? Pues resulta que esa definición o ese modo de extinción no lo encontramos explícitamente o de manera expresa en la ley, es decir, en el Código Civil o en el Código del Comercio. Esta noción lo desarrolla la doctrina, específicamente al estudiar o interpretar algunos de los artículos del Código Civil y del Código Mercantil, específicamente del Código Civil. Ahora, ¿cómo podemos definir esta figura de la imposibilidad sobrevenida? Pues resulta que ocurre cuando se presenta la imposibilidad de cumplir con la prestación
o el objeto contenido dentro de la obligación. Esto significa que el objeto o la prestación se vuelve imposible y exige que no haya o no medie culpa del deudor, que no haya esa responsabilidad por parte del deudor o del sujeto pasivo de la obligación. En las obligaciones de dar o entregar un cuerpo cierto o un bien de género, acuérdese que vimos las clases anteriores de este semestre, la obligación de género, las obligaciones de especie y o de cuerpo cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquellas obligaciones de dar o entregar un cuerpo cierto o un género, se presenta la imposibilidad sobrevenida cuando el objeto o la prestación que se debe perece por fuerza mayor o caso fortuito, haciendo entonces imposible que el deudor cumpla con la obligación. Esto significa que sea imposible la entrega o el dar de ese objeto o prestación que las partes, ¿cierto?, determinaron al momento de celebrar la obligación. Ahora, tengamos también presente que la muerte del deudor, el fallecimiento del deudor y del acreedor no trae consigo, por regla general, la extinción de la obligación por imposibilidad sobrevenida. No trae consigo ese efecto, excepto que sea intuito personae, acuérdense que lo vimos, intuito personae, esa obligación, o que la prestación recaiga directamente sobre el acreedor. Directamente sobre el acreedor. ¿Dónde encontramos entonces esta noción a nivel doctrinal? Pues lo encontramos en el texto de Hinestrosa, de las páginas 759 y siguientes. Ahí encontramos desarrollado el tema bajo el nombre de imposibilidad sobrevenida. Acuérdense que algunos otros autores desarrollan este tema bajo el título de imposibilidad de la ejecución. Entonces, tengámoslo muy presente en ese aspecto. Antes de estudiar los requisitos y los efectos de la imposibilidad sobrevenida, pues resulta que tenemos que ubicarlos en varios artículos diseminados en el Código Civil, pero que ya hemos estudiado, vuelvo y repito, cuando analizamos en clase las obligaciones de género, las obligaciones de especie, las obligaciones de cuerpo cierto y los efectos generales de las obligaciones. Así que tenemos que recordar esos fundamentos y, ¿por qué no?, los vamos también acá a enunciar al citar los siguientes artículos del Código Civil y del Código Mercantil. Lo primero, o el primer elemento, digámoslo así, o herramienta que nos brinda el Código Civil para establecer doctrinalmente la noción o desarrollar la noción de la imposibilidad sobrevenida como modo de extinguir las obligaciones, la encontramos en el artículo 1607 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1607? Recordemos que es cuando el riesgo del cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor, excepto que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos, tengamos presente
que será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Entonces fíjese que aquí el artículo 1607 nos desarrolla esa noción de imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento del objeto o la prestación dentro de la obligación, cuando sencillamente se presenta digamos, dificultad, ¿cierto?, de cumplir la obligación, y específicamente cuando se llegare a perder la cosa. Pero aquí, acuérdese que no tiene que haber culpa por parte del deudor, o como lo enuncia el artículo 1607, que el deudor no se encuentre en mora. Porque si el deudor se encuentra en mora, pues obviamente será responsable por la pérdida del objeto o la prestación en la obligación, y por lo tanto no podrá alegar ninguna excusa, no podrá alegar ninguna excepción a la responsabilidad. Ojo con eso, que tenemos que tenerlo muy presente. Nos ubicamos en el artículo también 1729 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1729? Y vuelvo y repito, ya lo habíamos estudiado cuando analizamos las obligaciones de género, de especie y o de cuerpo cierto, y las reglas generales de las obligaciones. Este artículo nos dice que cuando el cuerpo cierto que se debe perece, se pierde, ¿cierto?, o simplemente, como lo establece el código, se destruye, o porque simplemente se saca del comercio, deja de estar en el comercio ese bien de cuerpo cierto, o otro caso que nos desarrolla también el Código Civil, porque simplemente el objeto desaparece o se ignora dónde está, se extinguirá entonces la obligación. ¿Ok? Teniendo en cuenta las excepciones respectivas que nos establece el artículo 1730 y 1731 del mismo código. Vuelvo y repito, esto ya lo habíamos estudiado. ¿Qué significa? Pues es muy fácil de entender, porque aquí la ley nos está diciendo que técnicamente el objeto o ha perecido, no se sabe dónde está, lo han sacado del comercio, ¿ok? ¿Cómo se saca un objeto del comercio? Pues simplemente cuando el juez lo embarga o se le impone una medida de secuestro al bien, por lo tanto, eso se entiende que se le ha impuesto una medida cautelar, o cuando simplemente una ley determina o la ley determina que ese objeto o esa prestación que estaba inmersa dentro de una obligación ya no es comerciable. Puede ser, o podemos colocar el caso de que sea ilícita, de que la ley determine en un momento dado de que ese objeto que antes era lícito, ahora sea ilícito o tenga restricciones para ser comerciado, ¿no? O para poderse comerciar. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 1730? Siempre que 1730 del Código Civil, siempre que la cosa perece en poder del deudor, en manos del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. Ojo con eso, que esta es una excepción al artículo 1729 que acabamos de explicar. ¿Qué nos menciona el artículo 1731? Es un poquito largo, pero lo vamos a resumir. Nos dice que si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsistirá. Ya lo habíamos acabado de mencionar. Esto significa que el deudor entonces será ¿qué? Responsable por la pérdida de ese objeto o esa prestación, y por lo tanto no procede la imposibilidad sobrevenida como un modo de extinción. Así pues, el deudor entonces no solamente estará obligado a ¿qué? A cumplir con la obligación, a cumplir con el precio establecido dentro de la obligación, al precio de la cosa, sino también, recuérdenlo, que estará obligado a reparar el daño, a indemnizar al acreedor por esa pérdida. ¿Ok? Una excepción
muy importante. El artículo 1731 nos dice que hay un pero, que si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido. ¿Qué significa sobrevenir? Acaece, es un acaecimiento, ¿no? Que no se puede prever de cierta manera, ¿ok? Que ha sobrevenido igualmente a dicho objeto o dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Aquí ya el objeto o la prestación no está en manos del deudor, sino que está en manos o en poder del acreedor. Por lo tanto, el deudor solamente estará obligado a cumplir dentro de la indemnización los perjuicios derivados de la mora, es decir, que no está obligado a cancelar el precio. Otro pero que nos trae el artículo 1731. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. ¿Ok? ¿Qué nos vuelve a decir aquí el Código Civil? Que si entonces no está en manos del acreedor ese cuerpo cierto, específicamente ese objeto, esa prestación de cuerpo cierto, pues lo que habíamos acabado de explicar, el deudor pues deberá de responder por el precio y por la indemnización de los perjuicios. Pues si no está en manos del acreedor, se entenderá que está en manos de ¿quién? Del deudor. Recuerden. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice el artículo 1732? Muy conciso el artículo 1732. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. Aquí aplicamos el principio de que la obligación y el contrato es ley para las partes. ¿Qué significa esto? Que si las partes acuerdan, manifiestan sus voluntades, en donde el deudor se constituye o asume esa responsabilidad por la pérdida de la cosa, aún en el caso fortuito, es decir, que no podrá alegar ese caso fortuito porque él asume esa responsabilidad, entonces se observará lo pactado dentro de la obligación o el contrato. Ya no se recurrirá a la ley, sino a los términos o a las condiciones que hayan pactado el acreedor junto con su deudor. ¿Okay? Nos encontramos entonces en el artículo 1733 del Código Civil. Estábamos recordando, el deudor es obligado a probar el caso fortuito que él alega. Obvio, por supuesto. Si se va a presentar eventualmente una imposibilidad sobrevenida, pues es evidente que el acreedor le puede exigir, y es un deber del deudor, probar que ha ocurrido ese caso fortuito o fuerza mayor. ¿Okay? Muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Si estando en mora, nos dice el artículo 1733, pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, también será obligado a probarlo. Si el deudor dice, no, es que el cuerpo cierto, ¿cierto? Pereció en manos del acreedor por un caso fortuito o una fuerza mayor, pues aquel que alega ese caso fortuito o esa fuerza mayor, que en este efecto es el deudor, deberá probar, ¿cierto? Que ha sucedido esto. Deberá probarlo porque acuérdese que es una forma de exonerarse de responsabilidad y el deudor lo deberá hacer bajo las reglas de la obligación de cuerpo cierto y o de especie. Ojo con esto, bajo esas reglas generales que ya habíamos estudiado antes. Ahora,
¿Qué nos dice el artículo 1734 del Código Civil? El artículo 1734 nos hace referencia a que si se ha perdido la cosa y la cosa aparece, o sea, vuelve a aparecer, no se sabía dónde estaba, se encontraba extraviada o se creía que estaba perdida, ¿cierto? Pues entonces el acreedor podrá reclamarla restituyendo lo que el deudor le habría reconocido en el precio o en el precio equivalente por el valor de la cosa que se había perdido. Se creía que la cosa se había perdido, el deudor, muy juicioso, fue donde el deudor dijo, hombre, ya no le puedo, señor acreedor, cumplir con la obligación entregándole el objeto, la prestación pactada, entonces le entrego o cumplo la obligación en su proporción o en igual valor en dinero. Entonces se lo entrega en un precio. ¿Ok? Y si obviamente, aquí también es importante aclararlo, que si el deudor no solamente ha cancelado el precio porque se había creído que la cosa se había perdido y o no se sabía su paradero y aparece la cosa y adicionalmente el deudor había indemnizado, pues a la luz del artículo 1734, el acreedor reclamará la cosa que ha reaparecido, que se queda perdida, pero deberá restituirle al deudor también que el precio y lo pagado dentro de la indemnización. Ojo, teniendo en cuenta el requisito de que el acreedor no haya sido culpable. Importante ese requisito que tengamos muy presente. ¿Qué nos manifiesta el artículo 1735? Cuando se ha hurtado, sustraído o robado un bien de cuerpo cierto, no les será permitido, o sea, no podrá alegar que la cosa, o no podrá alegarse que la cosa ha perecido por caso fortuito. Aún de aquellas personas que hayan producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. Ojo ahí, que entonces aquí nos encontramos frente a una imposibilidad sobrevenida porque la cosa pudo haberse sustraído o la ley contempla que la cosa se ha sustraído, robado, ¿cierto? Hurtado en manos del deudor, en poder del deudor y por lo tanto, bajo las reglas del artículo 1735, no se podrá alegar ese caso fortuito o esa fuerza mayor y por lo tanto se ha producido la destrucción de la cosa, de lo que se debe, del cuerpo cierto, y el deudor pues no deberá que indemnizar, ¿no? Estaremos frente a una imposibilidad sobrevenida. Ojo con esto. Y por lo tanto también los que ocasionaron ese daño, ¿no? Las personas, ¿cierto? Que ocasionaron ese daño que terminó o generó el efecto de la pérdida de la cosa, pues simplemente no podrán alegar tampoco ese caso fortuito o esa fuerza mayor. Bien, ¿qué nos dice el artículo 1736 del Código Civil? Muy fácil. Incluso, nos dice el artículo 1736, por haber perecido la cosa y que se extinga la obligación o el deber del deudor, podrá incluso, ¿no?, el acreedor exigir que se le cedan, ojo que esto lo estudiamos en clase, los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellas personas, ¿cierto?, que por su culpa o por hecho generado de esas personas haya perecido la cosa. Y aquí empatamos con el artículo 1735. ¿Qué significa? Que si al deudor le han robado la cosa o el objeto o la prestación, se lo han sustraído y con ello y con ello ha acaecido la pérdida de la cosa y por lo tanto la imposibilidad
de cumplir con la obligación, el deudor le podrá ceder las acciones, ¿cierto?, civiles al acreedor para que el acreedor vaya ante la justicia, ¿cierto?, o exija la reparación del daño, ¿cierto?, y por lo tanto de la indemnización a esos terceros, a esas personas que han ocasionado esa pérdida de la cosa por hechos o por culpa de ellos. ¿Okay? Bien, artículo 1737. ¿Qué nos establece también el artículo 1737? Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, el deudor quiso destruir la cosa o simplemente bajo su poder o en sus manos se destruyó la cosa, ¿cierto? Pero con la connotación de que la cosa que se ha destruido no era consciente aquel deudor o el deudor, ¿cierto?, que estaba dentro de la obligación. Por voluntad suya ha destruido o ha perecido la cosa, ¿cierto? Y resulta que ignoraba que ese objeto o esa prestación se encontraba, ¿cierto?, inmersa en una obligación. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues que ese deudor deberá solamente el precio sin otra indemnización de los perjuicios. Aquí bajo el principio de la buena fe. Destruyó la cosa, por voluntad suya la destruyó, pero no era culpable, ignoraba de que ese objeto, esa prestación, hacía parte de una obligación. Entonces la ley bajo ese principio o regla general de las obligaciones que se llama la buena fe, ¿cierto? Solamente deberá pagar el precio y no será responsable de la indemnización de los perjuicios. Para muchos este artículo 1737 les parecerá polémico, pero acuérdense que la buena fe existe, aún en nuestros días la buena fe existe y usted perfectamente, vuelvo repito, puede destruir un objeto o una prestación ignorando que ella hacía parte de una obligación que usted había celebrado. Yo creo que a más de uno en la práctica le habrá pasado y el código en el artículo 1737, digamos, nos establece cómo proceder en esos casos o en ese caso específico. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 1738? También el artículo 1738 es un artículo muy conciso, muy claro, ¿cierto? Y nos dice que en el hecho, cuando se presenta un hecho o culpa del deudor, se compromete el hecho o culpa de las personas por quienes fueron responsables. Entonces tenemos que este artículo también es conexo con el artículo 1736 y 1737. ¿Okay? Si ese hecho o culpa generó la pérdida del objeto o la prestación que se debe, ¿qué significa eso? Pues que esas personas, ese deudor, incluso esos terceros, ¿cierto?, que generaron o participaron en ese hecho o que generaron la culpa, ¿cierto?, serán responsables. Serán responsables y por lo tanto, ¿qué sucede acá? Pues que no habrá que imposibilidad sobrevenida. Incluso esos terceros podrán ser dependientes o trabajadores, ¿cierto? O incluso el apoderado del deudor. Si esto también ocurre, pues obviamente procederá la indemnización y no se podrá alegar la imposibilidad sobrevenida. Pero, como está conexo al artículo 1736, ¿qué ocurre si esos terceros no eran ni el apoderado del deudor, ni los trabajadores del deudor, ni tenían ningún vínculo con el deudor? Pues resulta que estamos frente al caso que nos desarrolla el artículo 1736, que podríamos estar frente a un hurto o una sustracción del objeto que haya generado su pérdida, y en ese caso sí específico, a la luz del artículo 1736, pues el deudor no estará obligado o no será responsable de indemnizar o de cumplir con la obligación
por el efecto mismo de la imposibilidad sobrevenida. Pero en este caso, el artículo 1738, vuelvo y repito, sí lo es. Sí es responsable el deudor y aquellas personas que hayan generado esa pérdida de la cosa. O, digamos, hayan sido responsables o tengan culpa en ello. Bien, ¿qué nos dice el artículo 1739? El artículo 1739 ya nos engloba el concepto que estamos desarrollando y nos determina que la destrucción de la cosa en poder del deudor después de que ha sido ofrecida al acreedor, ojo, ofrecida al acreedor, después de que ha sido ofrecida en dar o entregar al acreedor y durante el retardo en recibirla incluso, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Ojo, si yo he celebrado una obligación, ya le he ofrecido al acreedor entregarle o darle la cosa, el objeto, la prestación que se debe, ¿cierto? Incluso estando en mora la obligación, ¿verdad? Y esta perece, pues resulta que el deudor será responsable por culpa grave o dolo, por el efecto máximo de culpa. O sea que aquí tampoco se podrá alegar esa imposibilidad sobrevenida porque no se cumple el principal requisito de que el deudor no sea culpable o no tenga o no haya generado esa culpa, ¿cierto? Por la pérdida o la imposibilidad de cumplir con la obligación. ¿Qué nos dice el artículo? Ojo acá damos un salto en el Código Civil, en el orden que haríamos en el Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1876? Pues nos dice o nos habla sobre la pérdida o deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende. Nos ubicamos aquí bajo las reglas del contrato de la compraventa, uno de los contratos más comunes que diariamente, ¿cierto?, se celebran en el mundo. ¿Y qué nos dice? Entonces, que en caso de que la cosa se pierda, se deteriore o se dañe, ¿cierto? Esa pérdida la asume ¿quién? El comprador. ¿Y desde qué momento? Desde el momento en que se perfecciona el contrato, desde el momento en que hay un acuerdo de voluntades, aun cuando no se haya entregado la cosa o el objeto o la prestación de la obligación, excepto que se venda bajo condición suspensiva. Si se presenta una condición suspensiva, que ya la hemos estudiado, la estudiamos clases atrás, pues evidentemente, ¿cierto? Deberá esperarse que se cumpla esa condición suspensiva, ¿cierto? Y al momento de cumplirse esa condición suspensiva, procederá, por lo tanto, la pérdida de la cosa imputable o que deberá ser asumida por el deudor. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice también el artículo 1876? Y que tenemos que tener claridad en este aspecto. Que si bien la cosa que se debe o la prestación que se debe la asume el comprador, ¿cierto? La mejora o la pérdida, ¿cierto? Lo que queda de destruida la cosa le pertenecerá al comprador. Coloquemos un ejemplo acá. Juan le vende una vaca a Pedro. ¿Okay? Pedro es el comprador. Y la vaca perece, se pierde. ¿Qué nos dice las reglas del artículo 1876? Que la vaca o el semoviente perece para el comprador, que es Pedro. Pero resulta que si la vaca estaba esperando un ternero, ¿no? Estaba embarazada, ¿no? Y estaba esperando un ternero, y resulta que al morirse el ternero vive, es decir, la mejora, ¿cierto? Que se ha presentado, esa mejora o ese ternero le pertenecerá a Pedro.
como comprador. Pedro asume la pérdida, pero también para equilibrar esa carga, digámoslo así, esa responsabilidad que le impone la ley al comprador, a la luz del artículo 1876, pues Pedro recibirá el ternero. No tendrá que entregarle ese ternero al vendedor, sino que él lo recibe. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto, lo que nos habla del artículo 1876. ¿Y qué nos dice el artículo 1877 del Código Civil? Nos dice o nos habla sobre los riesgos en la venta de cosas fungibles. Si se vende una cosa de aquellas cosas que son o pueden ser valoradas en calidad de peso, tamaño, medida, ¿cierto? Evidentemente, los riesgos en la venta de esas cosas fungibles, ¿cierto? Frente a la pérdida o el deterioro, pertenecerán igualmente al comprador. Eso nos habla el artículo 1877 dentro de las reglas generales del contrato de compraventa. Incluso nos dice la ley que cuando dicha cosa no se haya pesado, ni contado, ni medido, con tal de que se haya ajustado el precio. O sea, será responsable el comprador en ese efecto. Ahora, y nos complementa el artículo 1877 y nos dice, si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, solo se vende una parte, o sea, no se vende toda, sino una parte indeterminada, y nos coloca aquí un caso, el Código Civil, como 10 electrolitos de trigo de los contenidos en cierto granero, la pérdida o mejora no pertenecerá en este caso al comprador, sino que después de haberse ajustado el precio y de haberse pesado, contado o medido dicha parte. Ojo que aquí la ley es muy clara en este aspecto, entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Ahora, vamos a reseñar o establecer dos artículos del Código del Comercio. El primero es el artículo 929. ¿Qué nos habla el artículo 929? Que en la venta de un cuerpo cierto, 929 del Código del Comercio, en la venta de un cuerpo cierto, el riesgo de la pérdida por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su entrega corresponderá al vendedor. Y ojo acá, que aquí el Código del Comercio cambia o altera la regla que tiene el Código Civil. En el Código Civil, la pérdida la asume ¿quién? El comprador. En el Código del Comercio, la pérdida la asume ¿quién? El vendedor. Aquí la regla la altera. ¿Por qué? Pues digamos que los redactores en su momento del Código del Comercio, influenciados por las reformas del Código Civil italiano, determinaron que así debería ser la regla frente a la pérdida de la cosa en la compraventa. Ahora, la pregunta es, ¿altera esto de cierta manera? No, porque incluso acuérdense que las reglas del Código Civil nos dicen, o el Código Civil o el espíritu del Código Civil, es que lo que acuerden las partes dentro de la obligación o el contrato es ley para ellas. Entonces, si las partes no establecen quién asume ese riesgo por la pérdida de la cosa, pues la ley entra a suplir ese vacío y en el caso del Código Civil, pues la asumirá ¿quién? El comprador. Ahora, a la luz del Código Civil, las partes podrán determinar que el riesgo lo asuma el vendedor. Sí, en ninguna parte del Código Civil prohíbe que el vendedor asuma los riesgos. No hay ningún problema en ese caso. Entonces, pues digamos que el hecho de que en el Código del Comercio el riesgo por la pérdida la asuma el vendedor y en el Código Civil la pérdida la asuma el comprador, pues digamos que de cierta manera no altera el resultado, ¿ok? No altera el resultado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que de acuerdo al artículo 929, la mejora
¿Recuerdan el ejemplo que colocamos? Ese ternero, ya entonces no lo va a recibir el vendedor a la luz del artículo 929, porque acuérdense que a la luz del artículo del Código Civil, la vaca fallecía, perdía el comprador, pero la mejora, ¿cierto? Esa mejora que era el ternero que sobrevivió a la muerte de la vaca, pues la recibía también el comprador en calidad de ¿qué? Como de una compensación, como un equilibrio que le otorga el principio de la pérdida de la cosa o el riesgo por la pérdida de la cosa a favor de quién? Del comprador del Código Civil. Pero resulta que aquí en el Código Mercantil, lo lógico sería que el vendedor recibiera, ¿cierto? También esa mejora, que es ese ternero. Pero resulta que aquí el artículo 929 nos dice que, o nos da a entender, que esa mejora deberá entregársela al comprador. Entonces fíjate que hay un desequilibrio. Debería de recibirlo a la luz del artículo del Código del Comercio 929, el vendedor debería de recibir esa mejora porque asume la pérdida. Pero resulta que aquí no. Aquí entonces, al haber ese vacío, se suplirá y por lo tanto se aplicará lo que está en el Código Civil. Digamos que ahí sí hay un desequilibrio, ¿no? El Código Civil nos equilibra perfectamente de que se pierde la cosa, pero el comprador también recibe la mejora, pero resulta que aquí el Código del Comercio nos dice, se pierde la cosa, la pérdida la asume el vendedor, pero deja el vacío que lo suple el Código Civil y por lo tanto la mejora seguirá recibiéndola ¿quién? El comprador en el Código Mercantil. Ahí sí hay una inconsistencia desde el punto de vista legal. Ahí sí hay una inconsistencia desde el punto de vista práctico que ustedes podrán perfectamente desarrollar, ¿cierto? Y es un aspecto importante que podrán desarrollar cuando vean el tema o vean la materia de derecho contractual, que ahí sí tendrán un fuerte punto de debate frente a su profesor de contratos, que seguro, de seguro será el próximo semestre. Ahora, ¿qué nos dice ya por último el artículo 930 del Código del Comercio? Pues resulta que el artículo 930 del Código de Comercio nos habla sobre la pérdida fortuita de mercaderías vendidas no imputable al vendedor. Acuérdense que aquí la línea que sigue el Código del Comercio no es frente al comprador, sino frente al vendedor. Entonces, el artículo 930 nos dice que si la falta de entrega procede o deviene o se genera de la pérdida fortuita, o sea, de caso fortuito, de mercaderías vendidas por causa no imputable al vendedor, o sea, no imputable al vendedor, no es responsable el vendedor, el contrato quedará o se resolverá, ¿cierto? De derecho y el vendedor libre de toda responsabilidad. Entonces volvemos aquí al punto que aquí se altera la regla de lo establecido en el Código Civil y aquí el beneficio que otorga el artículo 930 frente al hecho de la pérdida de la cosa, pues evidentemente estará a cargo o el epicentro será el vendedor, no el comprador. O sea, recaerán esos beneficios sobre el vendedor y no sobre el comprador. Polémico, sí, es polémico. Tenemos una legislación dual, un derecho privado dual y con eso tenemos que convivir. Pero recuerden que cualquier vacío que se presenta o se genere en la interpretación de la ley, del Código del Comercio específicamente, cualquier vacío o inconsistencia será suplido por el Código Civil. Entonces, pues ahí tenemos el Código Civil que nos suple esos, digamos, inconsistencias o debilidades que tiene el Código del Comercio. Bien, ya habiendo resumido los aspectos, o mejor, habiendo recordado en mayor parte los artículos del Código Civil, sobre todo los artículos 1607, del artículo 1729 al artículo 1739, técnicamente 11 artículos que ya hemos visto en las clases pasadas, y adicionales con el artículo 1876 y 1877 del mismo Código Civil, y los artículos 929 y 930, que acabamos de explicar,
Pues vamos entonces a determinar o establecer, ¿no?, cuáles son esos requisitos y o efectos de la imposibilidad de la ejecución, de la imposibilidad sobrevenida. Entonces, encontramos el primero. La imposibilidad debe de sobrevenir, debe de acaecer. No tiene que poderse prever, no tiene que ser prevista, sino tiene que sobrevenir, ya que de lo contrario estaríamos hablando eventualmente de una inexistencia del acto jurídico, de la obligación o de la nulidad misma de la obligación. Entonces, tiene que sobrevenir para que proceda esa imposibilidad. Bien, segundo requisito o efecto, la imposibilidad debe ser total y definitiva. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que proceda como causal de extinción de la obligación. Y ojo que eso quedó muy claro hace unos momentos cuando estudiamos los artículos del Código Civil. Siguiente, en las obligaciones de dar o de entregar, si la obligación es de género, no se configurará esta causal porque el género no perece. Ojo aquí, porque el género no perece. ¿Ok? O sea, que técnicamente la imposibilidad sobrevenida se ve desarrollada más ampliamente en aquellas obligaciones de especie y o de cuerpo cierto. Ojo aquí que es importante este desarrollo que nos trae la doctrina específicamente y que nos lo aterriza en el punto de análisis o de estudio que nosotros necesitamos. Siguiente, la desaparición del cuerpo cierto o la pérdida del cuerpo cierto genera o causa en el derecho la aplicación de la teoría de los riesgos. ¿Dónde van a estudiar ustedes esta teoría de los riesgos? Adicional de lo que hemos estudiado cuando analizamos la regla general de las obligaciones, ¿no? Recuerden, vuelvo, insisto, lo verán ustedes en la materia de responsabilidad civil. Ahí ustedes específicamente verán esa teoría de los riesgos, pero la teoría de los riesgos, palabras más, palabras menos, consiste básicamente en quién asume el riesgo por la pérdida de la cosa. Y las reglas. Y básicamente son las que hemos visto, las reglas generales, incluso que acabamos de mencionar aquí en esta sesión. Y obviamente esa teoría de los riesgos, cuando ustedes la estén estudiando más a fondo, variará según de que esa obligación o ese acto jurídico sea de naturaleza civil o sea de naturaleza mercantil. Porque ya lo vimos al estudiar el riesgo por la pérdida de la cosa desde el punto de vista civil en la compraventa y el riesgo por la pérdida de la cosa en el contrato de compraventa mercantil. Ya vimos que varía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, como siguiente aspecto, la pérdida por el caso fortuito, o sea, que se genere por el caso fortuito o la fuerza mayor cuando el deudor está en mora, solo acarreará la indemnización de los perjuicios moratorios. Ojo, está en mora el deudor, lo mencionamos hace unos minutos. Acarrea o sobreviene o se presenta el caso fortuito o la fuerza mayor y ese deudor, vuelvo y repito, está en mora, solo generará o causará como efecto la indemnización por los perjuicios moratorios. Ojo ahí para tenerlo en cuenta. Resumiendo, continuando ese resumen de esos efectos o requisitos, la imposibilidad sobrevenida extingue la obligación con todos sus accesorios. Volvemos entonces a recordar esa regla importante del derecho de que la suerte de lo principal lo sigue los accesorios. O sea que si existen prendas, hipotecas,
cauciones o limitaciones al dominio, queda automáticamente liberado el deudor. Los accesorios también se extinguen por efecto mismo de la extinción por imposibilidad sobrevenida de la obligación principal. Ahora, la imposibilidad, como otro aspecto importante, la imposibilidad de la obligación dará lugar a la aplicación de la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales. ¿Qué nos está diciendo la doctrina en este aspecto? De que la imposibilidad sobrevenida tiene su máxima connotación y su ámbito jurídico en aquellos actos o contratos bilaterales. Y lo mismo, esta teoría de los riesgos variará de acuerdo a que si estamos dentro de o estudiando la aplicación o el análisis de un acto o una obligación, un acto jurídico o una obligación jurídica de carácter civil o de carácter mercantil. Ojo con esto, importante. Y ya por último, ya terminando, la pérdida por el caso fortuito o fuerza mayor cuando el deudor está en mora, ¿cierto? Habíamos mencionado, solo acarreará la indemnización por los perjuicios moratorios. Pero aquí tengamos en cuenta, y ojo, recordemos que dentro del concepto mismo de la indemnización tenemos el daño emergente y el lucro cesante. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el daño emergente? Pues que se verá representado en el precio, y el lucro cesante pues será, como ya lo explicamos tiempo atrás en clases anteriores, el lucro cesante será lo que se deja de percibir, los frutos, las ganancias o las ganancias que se dejan de percibir habiendo o estando en mora la obligación. Entonces es importante hacer esa especificación o esa precisión en el estudio mismo de los requisitos y de los efectos de la imposibilidad sobrevenida. ¿Listo, queridos estudiantes? Ha terminado la sesión, ha terminado aquí la conferencia. Entonces vamos a estar muy pendientes. Ojo, hay muchos compañeros de ustedes que están muy participativos, muy activos en Google Classroom. Vamos a estar el viernes en Google Classroom, ¿cierto? Desarrollando las preguntas o las dudas acerca del tema de la imposibilidad sobrevenida. No se les olvide también consultar la doctrina, no se les olvide también estar pendiente de las preguntas, leer las preguntas ahí en el hilo que vamos desarrollando de clase, de las preguntas y las respuestas de la participación de sus anteriores compañeros, ¿no? Eso les sirve muchísimo para que ustedes tengan un buen análisis del tema. Escriban cualquier duda, cualquier pregunta al Google Classroom. Aquí va a estar colgado el código, como siempre, de Google Classroom. Para que ustedes ingresen sin ningún inconveniente. Chao, chao, cuídense mucho, sigan estudiando, juiciosos, ¿no? Poniéndole fuerza al estudio del derecho de las obligaciones. Estaré enviándole también las instrucciones para la nota final que dije al principio de este video a los representantes de curso para que esté supremamente claro. Chao, chao, cuídense, un abrazo.